Entonces, sí necesitamos, por supuesto, aprovechar la experiencia país y la experiencia de Latinoamérica y de otros países, adecuándolo a nuestra mentalidad, a nuestra forma de ser, pero por supuesto, como la experiencia a nivel internacional es importante. Y después ya ahora adoptamos algunos conceptos de otros países y nos inventamos cada vez nuevos conceptos o se inventan cada vez nuevos conceptos. Ya después lo que yo pienso es que vamos a avanzar nosotros fuerte y después nosotros lo que vamos a hacer es como una serie de teorías, una serie de prácticas, una serie de experiencias a la mexicana, que hayan funcionado en México y que puedan servir de exportación a otros lados. Porque quien tiene los problemas graves, quien tiene los retos del tamaño del mundo, somos nosotros. Bienvenidos a todos y todas que nos acompañan a esta gran sesión en donde tenemos la presencia del ingeniero José Antonio Rodríguez Tirado. Con el tema que nos va a presentar un tema muy interesante, logremos que las presas para agua potable sean obras policromáticas. Quiero dar algunas referencias del maestro José Antonio Rodríguez Tirado. Él es consultor internacional en el manejo de recursos hídricos y de los servicios vinculados al agua. José Antonio se ha distinguido por impulsar el bienestar social, el desarrollo económico y la preservación del medio ambiente mediante la creación e implementación de programas exitosos, superando siempre los objetivos y metas previstas, con base en un empleo muy eficiente de los recursos técnicos y económicos disponibles y una amplia participación social. José Antonio es ingeniero civil por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en ciencias por el Colegio Imperial de Ciencia y Tecnología de la Universidad en Londres. Se ha desempeñado en los sectores público y privado. Al inicio de su carrera, José Antonio ocupó diferentes cargos en la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica de la Ciudad de México, siendo el último subdirector general de programación. En la Comisión Nacional del Agua, que es la autoridad que administra el agua del país, es el funcionario que más cargos relevantes ha ocupado en 4 administraciones federales diferentes. En su caso, José Antonio ha tenido a su cargo la Gerencia de Planeación Hidráulica, la Gerencia de Inspección y Medición, Gerencia de Programación Federales de Agua Potable y Saneamiento, Subdirector General de Programación y Coordinación de Asesores de la Dirección General. Este es el último cargo que ha tenido. En el plano internacional, José Antonio coordinó exitosas negociaciones con los Estados Unidos sobre las entregas de agua del río Bravo, tema que era prioritario en la agenda binacional. También en la parte internacional, José Antonio participó en la coordinación del trabajo previo y la participación de las regiones del mundo en el exitoso Cuarto Foro Mundial del Agua realizado en México. En la parte internacional, José Antonio ha desarrollado diferentes estudios y análisis vinculados al agua en diferentes países, orientados siempre a impulsar el beneficio social, el desarrollo económico y la preservación del medio ambiente. José Antonio también es autor de diversas obras literarias. Ha escrito el libro Inicia tu futuro hoy, una guía práctica para ti, el cual permite crear un plan de vida personalizado y está disponible tanto en español como en inglés. José Antonio es autor también del libro Memoria en algún lugar de México o Inglaterra. Es creador de la serie de videos Heart, El agua y tú, elaborado para todos los interesados en el tema. José Antonio es coautor del curso Gestión del Agua para las Ciudades del Futuro del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Y hoy José Antonio está con nosotros para presentarnos un tema que es por demás importante. Logremos que las presas para agua potables sean obras policromáticas. Doy la más cordial bienvenida, me da mucho gusto tener aquí a José Antonio y no me queda más que cederle el uso de la voz para que empiece con esta brillante exposición de un tema que es sumamente relevante. Adelante, por favor, querido José Antonio. Muchas gracias, querida licenciada Cristina Vizcaíno Díaz, presidenta de la Orden Mexicana, Colegio de la Abogacía. Por supuesto, muchas gracias a todas las personas, a todos los amigos que se están incorporando a esta plática.
y aquellos que la verán posteriormente por redes sociales. Con todo gusto voy a presentar la ponencia. Logremos que las obras para agua potable sean obras policromáticas, la cual está basada en un artículo que publiqué en LinkedIn hace unos días. Muy bien, cuando hablamos del agua, el agua siempre el agua, es como titula esta primera diapositiva. Cuando hay expediciones al espacio, lo que buscan, lo que todo el mundo busca es saber si existe agua en estado líquido. Ese es el principal objetivo. Si existe agua en estado líquido, quiere decir que existe vida. El agua tiene múltiples facetas, yo diría múltiples personalidades, o sea, tendríamos que verla a ese nivel. Una de ellas, por supuesto, es que es indispensable para la vida. Y aquí básicamente nos referimos a tres conceptos de gran relevancia. Es muy importante en el bienestar social, por supuesto, para la higiene, para la salud, para el buen vivir de las personas. Es un detonante indispensable en el desarrollo económico, en el sector turístico, para las diferentes industrias, en el riego agrícola, para la generación de energía eléctrica y, por supuesto, es fundamental para la preservación del medio ambiente, que en el caso de México, pues es un país privilegiado por la flora y fauna tan amplia que posee el territorio. Al ser un recurso tan importante, debe tener una alta prioridad y eso se debe reflejar claramente en las diferentes agendas. Y aquí yo pongo tres de las agendas más relevantes. La agenda política, en la agenda económica y en la agenda social. Por supuesto, en la agenda política debe estar en los funcionarios de los diferentes niveles, en los más altos funcionarios y en todos los niveles, a nivel federal, estatal y municipal, como un asunto prioritario, como un asunto que es un asunto relevante e incluso de seguridad para el desarrollo de las regiones y en un contexto país es un asunto de seguridad nacional. En la agenda económica debe de verse reflejado muy claro en los presupuestos que se asignan para impulsar la preservación del agua, para impulsar los servicios de agua potable, de drenaje, de tratamiento de aguas residuales y su reuso, y por supuesto en un marco de uso eficiente del agua. Debe asignarse, pienso yo, un porcentaje ya muy etiquetado del presupuesto, en el caso de México, de egresos de la Federación. Y en la agenda social debe ser un tema recurrente, debe ser un tema del dominio común, debe ser un tema en el que nosotros sepamos en las diferentes zonas de donde recibimos el agua, cómo se suministra, cómo se conduce, cómo se almacena, cómo se potabiliza, cómo se aprovecha, cómo se capta el agua residual, cómo se conduce a plantas de tratamiento, cómo se trata en dichas plantas y las posibilidades de uso del agua residual tratada, que es un recurso muy, muy valioso. Ese debe ser un tema recurrente. Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, todos debemos de saber que una fuente importante es el sistema Cuchamala. No es la más importante, pero es importante. Proporciona y es variable según el descubrimiento que tengamos en el año, más o menos el 25% del agua que requiere la ciudad y parte de la zona metropolitana. Pero Cuchamala está a 130 kilómetros y hay que vencer un desnivel de 1.200 metros para que llegue a la ciudad. El puro costo de energía eléctrica por ese volumen, que como decía yo, oscila entre un 20 y 25%, que paga la Comisión Nacional del Agua, que es quien opera el sistema Cuchamala, el puro recibo de luz debe de andar sobre los 3.000 millones de pesos. Entonces, todos estos temas deben de ser, por supuesto, el conocimiento común. El hecho de saber que en la Ciudad de México, como en la gran mayoría de las ciudades del país, la fuente más importante de abastecimiento es el acuífero, es decir, las aguas subterráneas, que es un recurso que se ha formado a lo largo de muchas décadas, de muchos siglos, y que en algunas ocasiones es un recurso sobreexplotado. Es decir, estamos trayendo más agua de la que se filtra. Debe ser motivo de conocimiento para tomar una serie de acciones que nos permitan, por supuesto, hacer un uso muy eficiente del agua. Debemos tener en cuenta, por supuesto, el contexto natural. Y eso es muy importante en el caso de países como México. En el caso de México, 2/3 del territorio, del centro hacia el norte, se ubican, y aquí lo ven ustedes, por ejemplo, en el mapa mundi, en la zona de desiertos. Estamos en el mismo nivel del desierto del Sahara, que para fines prácticos es el desierto más grande del mundo, quitando la parte de la Antártida, que pues, realmente no está habitada. Pero en el desierto del Sahara estamos exactamente al mismo nivel. Es decir, hay muy poca agua. Estamos hablando de que hay muy poca agua del centro hacia el norte y conforme avanzamos hacia el norte es menos la cantidad de lluvia que existe. Si bien existen años
atípicos como el que hemos tenido en este año, en general, es muy poca la lluvia que tenemos. Es decir, eso obliga a un uso muy eficiente del agua. Por el contrario, la zona sur-sureste, que es una zona tropical, ahí es otro tema. Ahí tenemos agua en abundancia y obviamente el esquema de preservación y manejo del agua es diferente. Entonces hablamos de dos grandes regiones y eso hay que tenerlo siempre muy presente. La centro-norte, que es árida o semiárida, ahí vive la mayor parte de la población, el 77%, se genera el 83% del Producto Interno Bruto y solamente existe una tercera parte del agua renovable. En contraste, en la zona sur-sureste es tropical, solamente vive el 23% de la población, se genera el 17% del PIB y el 67% del agua renovable. Es decir, agua, recurso indispensable, prioridad en las agendas política, económica y social, que además se acentúa por el hecho de que estamos en una zona árida y semiárida donde existe la mayor cantidad de población y la mayor cantidad del Producto Interno Bruto. Hablando ya en sí de la infraestructura, mira, la infraestructura es muy importante para la preservación del agua y es muy importante para proporcionar los servicios vinculados a ella. Básicamente el agua potable, el drenaje, el tratamiento de aguas residuales y su reuso. Pero la infraestructura es un medio y ese es un punto muy importante. Puede ser un fin, puede ser un fin para los constructores, puede ser un fin para las personas que hacen los estudios del diseño de la presa, para quien hace los estudios preliminares, los topográficos y de otro tipo que son muy, pero muy importantes, pero finalmente es un medio para conseguir fines superiores. Y yo creo que esa es la mentalidad que, perdón, que debemos de tener. La presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, ha anunciado diversas obras de agua potable, de riego, que están basados mucho en la construcción de infraestructura. Entonces, debemos de considerar que el hecho de lograr una infraestructura exitosa, pues es complicado, ahorita platicamos por qué, sigue siendo un medio para lograr fines superiores. ¿Cuáles son esos fines? Pues obviamente el bienestar social, el desarrollo económico y la preservación del medio ambiente. ¿Esto qué implica? Implica que debemos dedicar el tiempo necesario para su conceptualización, involucrando a los usuarios a beneficiar. Es decir, debemos de pensar, de repensar muy bien la presa que vamos a construir, dónde se va a ubicar, cuál va a ser realmente cuál va a ser el agua que podemos captar, cuáles son las dimensiones de la presa, cuál es la característica de su vaso, qué altura tiene su cortina, cómo va a verterse el agua, a través de qué vertedores, de qué tipo es el material de la cortina y por supuesto desde antes definir el uso o los usos del agua. Todo esto debe estar muy bien conceptualizado antes de empezar cualquier trabajo de campo. Tener mucha claridad en cuál es el beneficio que vamos a obtener del agua que vamos a captar. En general, en las presas lo que hacemos es que captamos el agua en los meses en los que ocurre la lluvia para distribuirla a lo largo de los meses en que no se presenta lluvia. Entonces requiere de una serie de análisis previos, incluyendo diversos trabajos de campo, trabajos de mecánica de suelos, trabajos de geotecnia, trabajos topográficos. Vamos a requerir, por supuesto, crear caminos en una zona donde no existen. Vamos a requerir en muchas ocasiones reubicar a las poblaciones que se encuentran aguas abajo de la presa. Vamos a requerir, por supuesto, un programa de trabajo muy bien estructurado, con diferentes especialistas que van a trabajar en la construcción. Incluso en ocasiones antes de iniciar la presa vamos a desarrollar un modelo, que puede ser un modelo en computadora o puede ser un modelo físico en algún instituto, por ejemplo, como el Instituto de Ingeniería, donde se va a evaluar bajo diferentes condiciones cómo puede funcionar la presa. Todo esto antes de empezar cualquier trabajo en campo. Ya después, una vez construida la presa, por supuesto necesitamos tener un programa de mantenimiento muy serio que vamos a aplicar para garantizar la continuidad. Fíjense que en el Foro Mundial del Agua de México dividimos a las regiones en 5 y una de esas regiones era Asia-Pacífico. Hicieron su documento regional donde planteaban su problemática, sus estrategias de solución, sus casos de éxito, sus mecanismos de financiamiento, un conjunto de acciones locales también que se habían llevado en la región. Y lo que nos insistía mucho Japón, que es uno de los países líderes en la región y a nivel mundial, era que incluyéramos el costo de mantenimiento en el costo de la construcción de la obra. Y nos decía, a nosotros nos costó mucho trabajo entender eso y nos llevó muchos años, pero hay que incluirlo desde un inicio. Y les preguntábamos, ¿es para garantizar que funcione la obra a lo largo de su vida útil, verdad? Y dijeron, sí, efectivamente es para eso.
Debemos de analizar, por supuesto, también cómo vamos a mejorar su funcionamiento, apoyándonos en inteligencia artificial. Y aquí hay mucha experiencia en el caso de México y otros países de cómo se han operado las presas, bajo qué condiciones, cómo se han mitigado los riesgos, por ejemplo, en aquellas presas que son para el control de inundaciones. Y antes de empezar la presa debemos definir con toda claridad para sus diferentes volúmenes de almacenamiento cuánta agua se va a proporcionar a los usuarios beneficiados desde antes de empezar. Todo esto es asociado a una presa. Y bueno, las presas obviamente implican muchos millones de pesos en su construcción. Y para que sean exitosas se requiere de un gran trabajo de diferentes disciplinas. En el enfoque clásico, pues las presas se utilizan para el suministro de agua a las ciudades, al sector industrial, por supuesto también para impulsar el desarrollo agrícola, para la generación de energía eléctrica, aquellas que se ubican, por ejemplo, en el sur-sureste, y para el control de inundaciones. Como decíamos, son dos países muy diferentes, el país árido del centro al norte y el tropical del sur-sureste. El tamaño de las presas es totalmente diferente. Las del sur-sureste son muchísimo más grandes que las del centro y norte, y el propósito es diferente también. Las del sur-sureste son para controlar inundaciones y para generar energía eléctrica. Muchas son multipropósito, y eso es interesante porque, por ejemplo, las del sur-sureste muchas veces se utilizan para la generación de energía eléctrica, pero para controlar inundaciones. Entonces hay que ser muy cuidadosos con los volúmenes que se almacenan. En el caso de energía eléctrica, queremos tener el nivel de la presa muy alto para generar la mayor cantidad de energía eléctrica, pero eso es riesgoso por si llega una lluvia extraordinaria adicional, puede crear afectaciones muy graves aguas abajo. Entonces, en control de inundaciones no la queremos tener tan alto. Entonces, se requiere de especialistas que sepan muy bien cómo manejar el agua de la presa, y ahí es donde les decía que podemos aplicar muy bien la inteligencia artificial con base en la experiencia acumulada. Si me preguntaran cuál debe ser nuestra obsesión, hablando de la infraestructura en general y de las presas en particular, pues yo cambié la palabra beneficio por rendimiento. O sea, realmente lo que debemos de buscar es el mayor rendimiento, como decía, en tres vertientes: social, económico y ambiental. Mi experiencia, la verdad, me ha enseñado que en las obras vinculadas al agua, lo que debemos de buscar es el máximo rendimiento desde el punto de vista económico. Es decir, por cada peso, por cada dólar que invertamos en una obra, qué beneficio vamos a obtener y cómo puede ser ese beneficio mayor. Esa es la obsesión. Eso es lo que debemos de estar haciendo siempre, cómo maximizar el beneficio desde antes de empezar la obra. Entonces, lo que debemos hacer es, en lugar de, yo diría con respeto, en lugar de construir presas planas, es decir, con un solo fin, de que vamos a construir esta presa porque va a almacenar el agua y luego la va a dar a la ciudad, que hagamos presas multiobjetivos que nos permitan lograr resultados cada vez más importantes, lo que yo he denominado como obras policromáticas, es decir, obras que tengan un beneficio mucho mayor del originalmente concebido. Y aquí les pongo un poquito la definición. Se me ocurrió esa palabra de policromáticas. Según la Real Academia Española, cromático es perteneciente relativo a los colores. La verdad es que el agua tiene muchos colores. El agua tiene muchas facetas, como yo les decía. El agua tiene muchas personalidades. En este caso no he hablado, por ejemplo, del agua como un medio de transporte, que en nuestro caso en México no es tan común, pero en otros países es un medio de transporte muy importante: transporte de personas, transporte de mercancías. Tiene muchas facetas, tiene muchas caras y debemos siempre tratarla con mucho respeto. Y la pregunta que dio origen a este concepto de obras policromáticas es la siguiente: ¿alguien de ustedes quedaría satisfecho al pensar que más de la mitad del agua que almacenaremos en una presa, con todo lo que implica el construir la presa y que sea exitosa, que platiqué un poquito hace unos minutos, se va a desperdiciar? O sea, ¿estaríamos realmente tranquilos y contentos si pensamos que la mitad de esa agua que vamos a almacenar se va a desperdiciar? Pues yo creo que no. Yo creo que no. Y eso nos obliga a hacer un conjunto de acciones en paralelo o antes de empezar la misma construcción de la presa. Algo muy bonito del tema del agua es que lo podemos aplicar también en la vida personal. Y después les daré algunos ejemplos. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo entonces al construir esta presa? Y es un objetivo intermedio, porque decíamos que el objetivo más grande es lograr la rentabilidad técnica, económica y social, perdón, económica y ambiental de la infraestructura. Pero uno intermedio, ¿cuál sería? Uno que ubicamos un poquito más abajo. Bueno, lo que estamos buscando realmente es que los habitantes cuenten
con el agua que requieren de esa presa de manera continua, con la presión y calidad requeridas. Es decir, que la presión sea adecuada en la toma domiciliaria. En teoría, en algunos casos realmente no deberían existir las cisternas de tinacos, y los tinacos, el suministro debería ser directo con una presión adecuada en ciertas casas de ciertos niveles y con la calidad requerida, con la calidad potable, con la confianza de que ustedes la puedan tomar de la llave y tomar de la llave y consumirla. Por supuesto, es obligar también en los casos que hay cisternas sin tinacos, mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y darles el mantenimiento requerido. ¿Qué buscaríamos más? O sea, que la población la tenga de manera continua, reto importante. ¿Por qué es importante, por ejemplo, en México? Porque una tercera parte de la población en las ciudades no recibe el agua de manera continua. Y ese es un tema muy, muy importante. Pero en el ámbito rural la situación es más delicada. 2 de cada 3 habitantes no reciben el agua de manera continua. Y ese es un tema que, por supuesto, debe llamar nuestra atención a las personas que nos dedicamos al tema del agua, que por cierto el tema del agua es un tema multidisciplinario, es un tema, como decíamos, multifacético. Y entonces es un reto que sea de manera continua, con la presión adecuada. En muchas ciudades están construidas en parte de la ciudad sobre un cerro, y esas pendientes en el cerro ocasionan un hándicap importante en términos de control de presiones y de mantener esa presión requerida, incluso que garantice que no sea una presión excesiva en las partes bajas que pueda afectar los propios muebles que utilizamos en las regaderas, en los baños, y con la calidad, como decíamos, requerida. Pero además hay otros factores que debemos de tener presentes nosotros en un entorno de autosuficiencia técnica y financiera. Es decir, que contemos con instituciones sólidas, con instituciones que tengan continuidad. Yo me he dado cuenta que las mejores instituciones son las que tienen continuidad. Así pasó en los primeros 10 años en la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, donde me da mucho gusto ver que mi querido amigo Jaime Tinoco está en la reunión, que es uno de los líderes en el campo del agua, y había mucha continuidad. El director general había sido antes director de área, y eso nos daba mucha continuidad. Había reuniones cada semana donde veíamos los avances de tipo operativo, cuánta agua estaba entrando, cómo fueron los resultados de calidad del agua, cómo iba el programa de detección y eliminación de fugas, cómo estábamos avanzando en el desarrollo de las redes, cómo habíamos instalado las cámaras en los sistemas de drenaje para ver si había o no infiltración de las ramas que impidieran el flujo natural del agua residual, cómo estaba trabajando en los procesos avanzados de tratamiento de aguas residuales, en fin, una amplia gama de actividades, y eso requiere de autosuficiencia técnica. Por supuesto, requiere pues, de salarios bien pagados y requiere de personal con el perfil adecuado. Nadie nace sabiendo, está bien. Toda la gente dice que quiere tener gente de confianza en los diferentes cargos, está bien, pero lo que sí es un hecho es que se les deben de dar antes de que ocupen el cargo los conocimientos técnicos y financieros, incluso sociales y legales, que les permitan desempeñar muy bien su trabajo, porque es un tema delicado. El agua es un tema, ya vimos las implicaciones en términos de salud, de desarrollo económico y de preservación del medio ambiente, que no permite improvisaciones. Y los resultados pueden ser muy buenos, pueden ser no tan buenos si no contamos con el personal adecuado. Y por supuesto, en un entorno de autosuficiencia financiera. Realmente lo que se requiere para el tema del agua no es tanto, considerando el beneficio social que se aporta. Las tarifas incluso no ni siquiera deben ser muy altas para cubrir el suministro del servicio, y puede haber incluso tarifas cruzadas para favorecer a la gente con menos recursos económicos, pero siempre midiéndolas, siempre que sepan cuánta agua están consumiendo y siempre que sepan cómo pueden reducir su consumo. Eso nos lleva al siguiente punto, que es el uso muy eficiente del agua. Nosotros estamos en condiciones de aridez y estamos forzados a ellos. Yo he visto otros países que tienen los ríos, que tienen grandes lagos, que tienen una infraestructura de primera, y de todos modos hacen muchas campañas de uso eficiente del agua. Yo decía, ¿pero por qué? Bueno, porque pues, quieren de todos modos conservar su recurso, no quieren tirar dinero en acciones que no son necesarias y quieren ser muy cuidadosos de ello. Y un punto clave, que se preserven las fuentes de abastecimiento. Desafortunadamente, el esquema que se ha seguido en algunos países es que teníamos ríos limpios, después se fueron vertiendo aguas residuales, se fueron contaminando, y pasamos de tener
fuentes maravillosas de agua potable a tener drenes a cielo abierto. Se puede revertir la situación. Claro que se puede, pero hay que trabajar de manera muy clara y con objetivos muy precisos. En el caso, por ejemplo, de las ciudades, ya estamos hablando de la ciudad que va a recibir esa agua de esa presa. Y estamos hablando de acciones que se deben hacer antes o en paralelo a la construcción de la presa, porque no queremos que se tire el agua que estamos almacenando y que nos costó tanto trabajo hacer. Incluso la concertación social para poder construir la obra. Yo creo que podemos dividir las acciones que tenemos que realizar en tres grandes grupos. Y aquí es variable, por supuesto, la clasificación. Algunos amigos que están en la reunión seguramente pensarán en otras actividades, en otra forma de clasificar, pero creo que nos ayuda para los fines de la reunión dividirlo en tres. Primero, que la captación y conducción se realice de manera eficiente de los volúmenes de agua que se obtienen de las diferentes fuentes de abastecimiento. En este caso, de la presa. Pero ya hablamos, por ejemplo, que a veces se obtiene del acuífero a profundidades variables. Puede ser a 200, a 300, a 400 metros de profundidad, que por supuesto también en algunas ocasiones pues, el aprovechamiento de agua de lluvia tan importante, el aprovechamiento de agua de ciudad tratada, pero hay que preservarlas. Hay que preservarlas no solo por nosotros, sino para dar continuidad al proceso a lo largo del tiempo. Y garantizar siempre que el agua que se proporciona tenga la calidad adecuada, que sea potable. Ese es como un gran grupo de actividades que tenemos que definir con toda precisión. El segundo de los tres grupos que quiero platicarles brevemente es la aplicación de esquemas eficientes de medición, facturación y cobro. Eso debe de existir siempre. Debe de existir siempre, aunque exista tarifa subsidiada, subsidios cruzados, lo que ustedes quieran, todo el mundo debemos saber cuánta agua estamos usando, cuánta deberíamos usar. Si ustedes me preguntan cuál sería un consumo razonable en una ciudad, incluso un poquito sobrado, sería 150 litros por habitante al día. Eso quiere decir 4.500 litros al mes por habitante. Como normalmente las tarifas se asocian a metros cúbicos, un metro cúbico son 1.000 litros, estamos hablando de 4.5 metros cúbicos por habitante al día. Si son 2 habitantes, 9 metros cúbicos al mes, perdón, 9 metros cúbicos al mes, 4.5 metros cúbicos al mes, 9 metros cúbicos al mes. Ustedes vean su recibo de luz, vean el número de habitantes y vean si están en ese rango. Si no están en ese rango y están arriba de ello, tienen que hacer acciones de uso eficiente del agua, ya sea cambiando sus regaderas por regaderas de bajo consumo, tienen que instalar algunos dispositivos que calientan el agua desde antes de que salga de la llave para evitar que se desperdicie. Por supuesto, la colocación de los muebles de bajo consumo de agua. Y la regla de oro, usar solo el agua que se requiera cuando se requiera. Entonces, debe de haber un sistema de medición, facturación y cobro muy bien establecido. Los métodos de facturación y cobro ya hace muchos años se han aplicado métodos que ni siquiera requieren del contacto humano, sino que por radiotransmisión se va tomando la lectura y se genera el cobro. Pero debe de haber un seguimiento a ese cobro. Debe de haber un seguimiento a ese cobro y recuperar esa cultura, digamos, que tenían nuestros padres, que decían, siempre hay que pagar el agua, la luz y el predial, ¿no? Así religiosamente siempre pagaban esos servicios. En nuestro caso debemos de recuperar esa parte del pago del servicio y obviamente debe incentivarse ese pago del servicio el uso eficiente del agua. Es decir, quien usa menos debe de pagar mucho menos. Quien usa más debe de pagar muchísimo más. Yo creo que la situación está tan complicada que en algunos meses o años, incluso ciertos consumos se deberían de prohibir, o sea, ciertos consumos mayores a tal volumen. Algunas personas me han dicho, pues José Antonio, yo tengo dinero, yo puedo pagar el agua que, pues a como me la cobren. No se trata de eso, se trata de que se use de manera cuidadosa y de manera eficiente. Entonces, ciertos consumos altos deberían tener implicaciones incluso de tipo legal. La situación es complicada y se está poniendo más complicada. El tercer gran grupo que quería comentarles es lo que les decía, ¿no? La consolidación de una sólida cultura del agua entre la población basada en el uso eficiente del recurso y de la infraestructura. La infraestructura tanto en nuestros domicilios, es decir, verificar por supuesto que no exista ninguna fuga y si existe repararla, y la infraestructura que se usa en las ciudades, en las localidades rurales para proporcionar el servicio. Es decir, mantenerla en buen estado, por supuesto no manipularla, y eso tiene muchos vínculos con otro tipo de infraestructura. Por ejemplo, en el caso de agua potable, pues hay un vínculo muy fuerte con el drenaje y el tratamiento de aguas residuales y su reuso. Entonces, el uso eficiente del agua debe estar muy bien sancionado, debe estar muy bien reglamentado
y debe promoverse esa cultura. Pero esto no lo puede hacer solo el organismo que proporciona el agua, no lo puede hacer solo el secretario de Finanzas del Estado, no lo puede hacer solo el gobernador, no lo puede hacer solo la presidenta. En este caso se necesita que todos los involucrados en el tema participen de manera coordinada y de manera muy bien alineada. Y esto lo ejemplifico con este diagrama. Y me gusta esta ley física. Esta ley física dice que en un conjunto de fuerzas, la fuerza resultante mayor, no se puede obtener una fuerza más importante que la que se logra cuando las fuerzas individuales que la componen van en una misma dirección y en un mismo sentido. Y esa es una ley física natural. Del lado izquierdo tenemos cuatro fuerzas iniciales, las anilamos de alguna manera y la resultante obviamente es mucho mayor, pero cuando van en la misma dirección y en el mismo sentido aparece la fuerza roja. Si a ello le agregamos la voluntad de querer hacer las cosas, de ir logrando objetivos y trazar los objetivos superiores y lograrlos, entonces los resultados pueden ser pues inimaginables. Se requieren muchos actores, por supuesto. Cada uno tiene su vocación, cada uno tiene su ámbito natural de acción. El organismo operador, proporcionando el servicio, trabajando día a día, muchos de ellos a nivel operativo son verdaderos héroes en las ciudades, manejando el agua, el drenaje, que es tan complicado, y todo lo que ello implica en términos de salubridad, y el agua residual tratada. Por supuesto, las universidades. Esa es una fuerza brutal que tenemos y que a veces no hemos aprovechado. Las universidades para que los chicos hagan sus temas de tesis en temas que nos afectan en la ciudad en materia de agua y de desarrollo urbano, que después hagan incluso servicio social en ciertas prácticas que nos ayuden en campo a hacer ciertas actividades. Los institutos, como el Instituto de Ingeniería que les comentaba, que ha hecho modelos a lo largo del tiempo, modelos físicos, modelos en computación, que han sido muy importantes para el diseño de muchas obras. Por supuesto, el sector comercial, como incluso yo he pensado en el sector industrial, he dicho a veces, ¿cómo le hacemos? Y yo decía, yo creo que debemos de hacer auditorías del agua. O sea, debe haber un grupo de especialistas que oriente primero a las empresas cómo hacer un uso eficiente del agua, incluyendo la captación del agua residual, su tratamiento y su reuso, y que los vaya llevando y les diga todos los beneficios que ello implica. Porque yo pienso, pues el industrial está preocupado en producir el producto que vende. El agua, pues sí es importante, pero es un tema un poco marginal para muchos de ellos. Están preocupados más en otro tema. Entonces necesita que alguien los oriente, los ayude, los lleve. Por supuesto, el caso de la parte jurídica, todos los grupos de abogados, de cómo hacemos para lograr encauzar todos estos resultados hacia lo que queremos desde el punto de vista legal. Son muchos actores y yo, cuando me preguntan, yo les digo, en el tema del agua, ningún actor sobra, de verdad, ni ninguna acción es irrelevante. Lo importante es definir muy bien las acciones y su prioridad, pero nadie sobra. Todos debemos de estar en este barco. ¿Cómo podemos fortalecer ese trabajo con las instituciones, los usuarios y los actores clave? Pues establecer sinergias para lograr los objetivos que buscamos, buscando siempre el bien común, si bien sabemos que cada quien tiene sus propios intereses, debemos de buscar ese bien común, creando situaciones ganar-ganar. Esa yo creo que debe ser la mentalidad. Yo sé que a veces nos cuesta trabajo coordinarnos, unirnos el equipo, pero lo tenemos que hacer, lo podemos hacer y cuando trabajamos juntos logramos resultados realmente sorprendentes. ¿Pero qué más necesitamos? Bueno, mecanismos de coordinación, pero formalizados, así como las metas conjuntas que se lograrán. ¿Cómo vamos a multiplicar ese beneficio social, económico, ambiental con los recursos que tenemos y aquellos que vamos a generar u obtener? Que eso es importante. Aprovechar la experiencia de los especialistas en diferentes disciplinas y, por supuesto, la participación de los jóvenes. Para mí los jóvenes son súper importantes. Su forma de trabajo, sus ideas, su facilidad para moverse en redes sociales, para obtener información, es súper importante. El sector del agua en México necesita, hablando del tema del agua, oxigenarse. Y eso lo podemos lograr con los jóvenes que se incorporen en el sector. ¿Y qué necesitamos hacer? Por supuesto, también para que todo esto que hemos planteado, el cómo hacer la presa, dónde se va a hacer, en qué etapa se va a construir,
qué características tiene, qué acciones vamos a hacer en la ciudad para que se conduzca bien el agua, se aproveche en un esquema de autosuficiencia, de uso eficiente el agua, de manera que todo lo tenga de manera continua y con la calidad. Bueno, pues hay que posicionar los programas en las agendas política, económica y social. ¿Cuál sería una opción? Bueno, que ese programa que definamos en esa presa que nos estamos inventando, a lo mejor le llamemos el programa de revitalización de la zona tal y con objetivos y metas muy claras. Si hay claridad en las metas y en los objetivos, puede ser sujeta de recibir bonos, por ejemplo, o fondos. Pero nadie va a invertir bonos o fondos si no hay claridad en las acciones que van a hacer y en los beneficios que se van a obtener. Por supuesto, en los riesgos que se pueden correr y cómo se van a superar. Hay muchos países también que donan dinero, países ricos que donan dinero, pero nadie regala el dinero. Ellos quieren ver que se aplique y que se aplique bien. Y por supuesto, pues en los propios recursos que generamos, en los que genera el organismo que proporciona los servicios y en los propios presupuestos estatales, municipales y federales. En el presupuesto de egresos de la operación, yo me imagino que ese programa de revitalización de la zona tal o el nombre sexy que ustedes quieran ponerle, pues ya tenga etiquetado un nombre en el presupuesto de egresos de la federación y tenga etiquetado recursos. Y por supuesto, que se obligue a que se implemente y que se vaya viendo cómo se va avanzando en las acciones que se plantearon, en las metas que se definieron, en los indicadores, con qué claridad se establecieron las fuentes de financiamiento y cómo el proyecto va o los proyectos van avanzando. Que eso nos lleva al siguiente punto, que hay que difundir los avances. Y así vamos haciendo que el tema sea un tema del conocimiento común, por supuesto. Por último, ya entrando a la parte final de la presentación, pues mira, lo que inició como el anuncio en, en una, en una reunión de construir una presa de almacenamiento de agua de lluvia para emplearlo en el suministro de agua en la ciudad, puede crecer, por supuesto, de manera exponencial. Yo digo aquí en la lámina, de manera casi inimaginable y con resultados extraordinarios. A realizar a la par un conjunto de procesos también importantes, los cuales deberán de ejecutarse o al menos iniciarse desde antes de que comencemos con la presa. Es decir, la pura presa con todo lo complejo que es hacerla con todos los recursos multimillonarios que implica, yo creo, como les decía en una pregunta inicial, no nos deja satisfechos si sabemos que la mitad del agua no se va a aprovechar porque los sistemas de distribución pueden ser mejorados y las fugas son del 50%, porque la recaudación anda en el 50% o menos. Entonces, necesitamos a la par trabajar en otras acciones y convertir esas obras eso, en obras policromáticas. Y yo les pongo una pregunta retadora que puse en el artículo al final. ¿Y qué tal si el agua lo utilizamos además del suministro de agua potable para otros usos? Y yo dije, suena bien. Por ejemplo, hay usos recreativos, donde se puede utilizar muy bien. Yo recuerdo, por ejemplo, la presa Amistad, que es una presa binacional tan importante en el río Bravo, construida por México y Estados Unidos. El vaso de la presa, aparte del vaso, se llama Lake Amistad. Le llaman ahí lago Amistad. O sea, pero es parte del vaso, perdón, de la presa y tiene un fin recreativo muy importante. Pero ¿cómo lo vinculamos con otros servicios? Bueno, el propio suministro de agua potable, ¿cómo hacemos que esas aguas se capten bien? ¿Cómo hacemos que esas aguas se traten? ¿Cómo hacemos que esa agua tratada nos ayude a formar cuerpos de agua, por ejemplo, lagos, que sean sitios de recreación en donde no existía nada y donde vamos a poner un conjunto de cafés, de, de ludotecas, de lo que ustedes quieran, zonas para caminar, para correr, para leer, a partir del uso de agua residual tratada y la creación de un lago que no existía. Entonces, yo creo que es cuando digo que los beneficios pueden crecer mucho, muchísimo más. Eh, Antes de este artículo al que me he referido un poco ahora, hablé de otro que se llamaba obras policromáticas, y lo comento brevemente. En ese hablaba de una presa para riego, para reforzar el riego, pero en el riego tenemos un poco el mismo tema. La eficiencia en la conducción y distribución es del 50%. Es decir, la cantidad que obtenemos de la presa, ya sabemos que el agua solamente va a aprovechar la mitad, porque la otra mitad se pierde en los canales y en los sistemas que empleamos en el riego, que en su momento funcionaron, pero que ahora deben ser, por supuesto, modernizados. Y yo decía, haciendo el símil con todas estas obras de agua potable, si en el riego, en paralelo, modernizamos el riego, es decir, a la planta le damos la cantidad de agua que necesita, lo que vamos a lograr pues, es reducir de entrada la mitad del volumen de agua que se requiere.
Puede o no interesar mucho para algunos agricultores ese tema, tal vez, pero lo importante para ellos es que al darle a la planta la cantidad de agua que requiere, vamos a incrementar sustancialmente su producción agrícola. Ah, eso sí es importante. Y luego, ¿qué tal si en lugar de los cultivos tradicionales que no les generan gran beneficio, sembramos cultivos mucho más rentables? Me ha tocado hacer muchos análisis en distritos de riego y yo veo la rentabilidad de un producto y otro y es 10, 12 veces mayor. Y yo digo, ¿cómo puede ser en el mismo distrito tanta diferencia? ¿Por qué no entonces hacemos la reconversión de los cultivos hacia cultivos más rentables, que usen además menos agua? Y luego yo digo, ¿y por qué no rompemos pues a veces no eficiente, la verdad, sistemas de comercialización y colocamos sistemas de comercialización donde el productor ya tenga colocado su producto, donde el agricultor ya tenga colocado su producto en el mercado nacional e internacional? Entonces, una presa para riego, modernizamos el riego, cambiamos cultivos, creamos sistemas muy eficientes de comercialización y entonces el beneficio es verdaderamente brutal, ¿eh? ¿Y cuál es la mentalidad? Lo que yo siempre he pensado y han pensado mis equipos de trabajo y mis jefes que he tenido la fortuna de tener. Bueno, siempre es posible hacer realidad nuestros sueños y lograr un mejor futuro. Aquí le listo con mi nieta viendo por el balcón. Nuestra mentalidad, si se puede lograr en algún lugar del mundo, nosotros también lo podemos lograr. Y si no se ha logrado, lo podemos intentar. Eso no tengo la menor duda, pero no es de saliva. Es con instituciones fuertes, colocando el tema como un asunto prioritario en las agendas que comentamos, dando los salarios adecuados, teniendo continuidad, teniendo capacitación, teniendo un acercamiento entre todas las instituciones, haciendo esos esquemas ganar, ganar y buscando siempre el objetivo más alto. Y el objetivo más alto es incrementar, lograr el beneficio social, impulsar el desarrollo económico y preservar o resurgir o fortalecer el medio ambiente. Ese es el objetivo. El objetivo no es abajo de eso. Y para ello necesitamos un conjunto de acciones muy importantes, eh, muy bien secuenciadas, que requieren de diferentes disciplinas y diferentes especialistas. Pero el objetivo es hacia arriba, mucho más arriba, con lo complicado que es construir una presa, es mucho más arriba de ello, ¿no? Pues yo quisiera terminar aquí porque siempre me gusta la parte de preguntas y respuestas, siempre es muy interesante los puntos de vista, las opiniones desde los asistentes a las reuniones y por supuesto que si hay preguntas, respuestas, nuestra querida Cristina va a coordinar con el equipo correspondiente a esta parte. Pues agradecerles como siempre. El tema del agua es un tema fantástico, es un tema que se aplica mucho a nivel personal. Como yo les decía, pues construir la presa, sí, está padre construir la presa, pero pues eso queremos más que eso. Es como si decimos, pues yo hago ejercicio por ponerme fuerte, pues no sé si el objetivo, ¿sí? El objetivo es que tengas un mejor rendimiento, que tus funciones sean mejores, otras cosas, que tu ánimo sea mejor. Para eso necesitas hacer ejercicio, con lo complicado que es. Pero igual pasa con las obras de infraestructura hidráulica. Muchas gracias. No sé si esta parte la coordina Cristina o Carlos. Hola José Antonio, perdóname, es que no era posible activar el micrófono, algo pasó por ahí, me No te preocupes. silenciaste, yo creo.
en el manejo de la sesión. Oye, pues muy interesante la plática que nos impartes el día de hoy. Y bueno, la verdad es que creo que todos estamos ciertos de que el tema del agua es sumamente importante para la supervivencia y para el desarrollo económico de cualquier país. Eh, Te quiero contar que nosotros en su mayoría somos abogados, abogados que nos dedicamos a distintas especialidades y que ahora nos acompañan abogados de toda la República Mexicana. Aquí nos acompaña la consejera Roxana Herrera Telles, que ya está en Tijuana, pero también está Juan Manuel Alonso, que está en Oaxaca, Carlos Ramón Campos Chávez, que está en Tabasco, Tania Hernández, que nos acompaña desde Guerrero, y así sucesivamente tenemos compañeros de toda la República Mexicana y nos entusiasma esta plática porque muchos de nosotros nos sentimos identificados con toda la problemática que, que estás platicando aquí en esta sesión. Aquí hay una pregunta que nos está haciendo mi querido que nos está haciendo mi querido, déjame ver, ajá. Ah, mira, Amílcar González de Cosío Frías te está dando una felicitación, dice que de parte de Amílcar te da una calurosa felicitación porque tus intervenciones, como siempre, son brillantes y yo coincido, brillantes y muy claras, muy concretas, muy acertadas. No, pues muchas gracias a nuestro querido Amílcar, que ha logrado un desarrollo extraordinario en su rancho aquí en Querétaro, siempre innovando, siempre con mucha perseverancia, a una gente de primer nivel. Sí, mira, aquí Juan Manuel Alonso, que es un miembro destacado también del colegio y que además tiene una personalidad muy importante por las materias a las que se dedica, hace una pregunta. Dice, ¿considera que sería viable aplicar políticas de otros países, pero adaptándolas al entorno cultural y político del país? ¿Considera que esto sería viable? Porque platicabas de China, platicabas el hecho de implementar el mantenimiento en sus obras, que era algo que era muy interesante y importante para ellos. En México no hemos llegado a este grado de integración de la infraestructura, ¿no? Yo creo que A sí. veces las obras públicas ni siquiera se concluyen, no hay una obligatoriedad una vez que sale la licitación, como tú sabes, pues no hay una obligatoriedad para continuar y ejecutar las obras hasta su conclusión. Hay una serie de mecanismos que puedes utilizar para poder llevar a cabo una terminación anticipada o rescisión administrativa antes de que el proyecto acabe, lo cual obviamente pues es una pérdida para el país al final del día porque son recursos invertidos que al final no tienen una definición o no tienen una mimetización con todos estos recursos que se invierten en las obras. Entonces, ¿tú consideras, en base a esta pregunta que nos hace mi querido Juan Manuel Alonso, que consideras que sería viable aplicar las políticas que nos has comentado, adaptándolas al entorno cultural y político del país? Sí, pues gracias a Juan Manuel por la pregunta. Sí, por supuesto que sí, y aprovechar, por supuesto, también la experiencia país. O sea, la experiencia en la construcción de obras es muy importante. Hay muchísimos ingenieros destacados que han dedicado buena parte de su vida a ello en condiciones complicadas. Construir una presa les implicaba estar lejos de la familia, en lugares inhóspitos, en campamentos en condiciones complicadas y lograron una infraestructura muy fuerte. Tenemos una gran infraestructura en materia de presas que hay que respetar, hay que mantener, hay que modernizar, hay que por supuesto, automatizar en la medida de lo posible, pero sí, aprovechar la experiencia mexicana, que es muy importante, y también la visión de otros países. Por ejemplo, yo recuerdo, hablando también del foro, en el caso de Egipto para la región Medio Oriente y Norte de África, ellos nos decían, mira, tenemos tan poca agua que lo que nosotros buscamos es como obtener el mayor beneficio en la balanza comercial. Fíjate que lógico, ¿no? Decían, nosotros lo que buscamos es producir o generar productos que utilicen poca agua, pero que tengan un gran valor económico, e importar los productos que requieren más agua y que tienen menos valor económico.
en una balanza comercial, eso es lo que nos interesa. Y eso debemos de hacer. Yo en algún momento en la Comisión Nacional del Agua decía, es que deberíamos como zonificar y definir qué tipos de cultivos se deben de sembrar, como lo hacen en otros países. Y alguien me decía, no, José Antonio, no puedes hacer eso porque les cuartas el derecho a la libertad de trabajo y no sé qué. Pero no sé, o sea, no estábamos diciendo hacer un solo producto, sembrar un solo producto, pero sí diferentes productos. Si nos ponemos de acuerdo en esos productos que son muy rentables en el mercado internacional, podemos allegarle muchos recursos al productor agrícola, muchos recursos país a través de los impuestos y, por supuesto, colocarlos bien en esos mercados internacionales, aprovechando la particularidad del tipo de suelo y la altura y diferentes condiciones que tenemos nosotros. Sí debemos de considerar lo que se hace en otros países y, por supuesto, lo que hemos hecho también nosotros. Yo creo que la experiencia es importante, la experiencia que existe a nivel país, hay que rescatarla. Tenemos la suerte de tener todavía muchos ingenieros decanos de primer nivel a los cuales tenemos que acercarnos, a los cuales los jóvenes también tienen que acercarse, aprender de ellos. Y yo creo que sí, que es importante, pero siempre considerando las particularidades de cada quien y siempre considerando un poquito nuestra forma de ser y nuestra mentalidad. Pero aún así, fíjate que hablando, por ejemplo, del saneamiento de ríos, muchas reuniones que tuvimos en Conagua y en otros lados, les decíamos a la gente de Alemania o de otros países, oye, pero pues son alemanes, ¿no? Entonces no hay tema con las descargas. Decían, no, tenemos que estar verificando que las descargas cumplan con la calidad que se establece. Y yo, pero en Alemania, dice, somos finalmente humanos. Entonces, debe de haber una aplicación muy fuerte. En el caso de México tenemos una ley de aguas nacionales que a mí me parece muy, pero muy buena. Nos falta la parte de la implementación, pero es una ley muy clara en términos de derechos y obligaciones de los usuarios de aguas nacionales. Por ejemplo, cuando te asignan tu título, si hay disponibilidad de agua, tienes un volumen máximo que puedes aprovechar. Tienes que hacer una declaración cada 3 meses, hacer tu pago. Lo que no se vale es trampear, ¿no? Cuando empiezas a decir que vas a construir 3 pozos y por ahí tienes otros tres escondidos, o cuando no tienes tu medidor funcionando bien, o cuando lo trampeas, o cuando no haces tus declaraciones, ahí la cosa no empieza a funcionar bien. Si empezamos a funcionar bien aplicando la ley, y en algunos casos sí debe haber sanciones de otro tipo. Yo decía, por ejemplo, en el caso del consumo del agua en nuestras ciudades, yo a veces de verdad hasta me pregunto, ¿es lógico que se autoricen albercas y sistemas que no son muy eficientes? Digo, sería lógico si la alberca fuera muy eficiente en el uso del agua con los mecanismos que implemente el dueño de la misma, ¿no? Pero es lógico que haya consumos exagerados y que simplemente no se haga nada más que eso. No deberíamos ir a una sanción un poquito más grave. No deberíamos de exigir otro tipo de cuentas a la gente pues, que está tomando las decisiones de primer nivel cuando no asigna los recursos necesarios al tema del agua. ¿Qué pensamos? Que por no asignar el dinero ni el personal adecuado, solito el tema va a jalar y solito va a mejorar. Pues la realidad es que no. La realidad es que no. Entonces, sí necesitamos, por supuesto, aprovechar la experiencia país y la experiencia de Latinoamérica y de otros países, adecuándolo a nuestra mentalidad, a nuestra forma de ser, pero por supuesto, como la experiencia a nivel internacional es importante. Y después ya ahora adoptamos algunos conceptos de otros países y nos inventamos cada vez nuevos conceptos o se inventan cada vez nuevos conceptos. Ya después lo que yo pienso es que vamos a avanzar nosotros fuerte y después nosotros lo que vamos a hacer es como una serie de teorías, una serie de prácticas, una serie de experiencias a la mexicana, que hayan funcionado en México y que puedan servir de exportación a otros lados. Porque quien tiene los problemas graves, quien tiene los retos del tamaño del mundo, somos nosotros. Entonces, nosotros debemos saber cómo resolverlos. Pero como yo les decía, no es con saliva, es con un conjunto de elementos muy claros, incluyendo, por supuesto, el ámbito jurídico. Muchas gracias, José Antonio. Creo que muy clara la respuesta, muy amplia, claro. Es un reto muy importante, la implementación en México de estas nuevas prácticas. Mira, aquí tenemos levantada la mano de dos grandes abogados del colegio y me da mucho gusto que participen los integrantes de la ONCA. Quiero dar el uso de la voz al maestro Agustín Bautista de la sección Oaxaca, que levantó la mano eh,
hace unos momentos. Adelante, por favor, maestro, si gusta prender su micrófono. Muy amable, presidenta. Primero también agradecer al maestro José Antonio toda la información que nos ha vertido en esta plática. Y digo, sin duda es un tema urgente, es un tema de primera necesidad, al que desafortunadamente tanto gobierno como sociedad civil, y en este caso nosotros como profesionistas a lo mejor hemos dejado un poco de lado, ¿no? No vemos algo, no vemos el tema como una prioridad hasta que nos hace falta, ¿no? Hasta que abrimos la llave y no nos sale agua, hasta que hay una suspensión del sistema de agua potable, entonces nos ocupamos de momento y una vez que se resuelve el tema, pues igual se va dejando de lado, ¿no? Desafortunadamente es así y hay que verlo con los ojos que bien nos decía el maestro. Ahora bien, creo que está claro para todos nosotros que el principal problema que tenemos es de infraestructura, ¿no? Si bien es cierto, en México existen presas y presas considerables, creo que de un primer momento quizás cumplieron con su función o para lo que estaba realizando, pero habría que plantearse una evaluación actual, es decir, que no solo hayan cumplido con el objetivo de captar, o en este caso de producción de energía, o de otros sistemas, sino que se actualicen esos objetivos. Yo provengo de una ciudad al interior del estado de Oaxaca, se llama Tuxtepec, Oaxaca. En Tuxtepec tenemos dos grandes presas, y digo grandes porque hacen falta horas para recorrer. Son la presa Miguel Alemán y la Miguel de la Madrid, que se unen y que, bueno, su nombre común es la presa de Temazcal y la de Cerro de Oro, ¿no? Una es hidroeléctrica, si mal no recuerdo, y la otra pues también están ahí. Lo curioso es que, que estando en Tuxtepec, escasos minutos de la presa, pues a veces no es posible creer que en esta comunidad, está a faldas de esta presa, pues no se cuente con el agua potable. Y de momentos nos inundamos y no tenemos una infraestructura para utilizar toda esta captación de agua, ¿no? En el tema de las presas. Ahora bien, decía el maestro respecto de la agricultura, ¿no? El hecho de tener un mejor aprovechamiento del agua. Yo aquí en Oaxaca, en mi trabajo con algunas comunidades, veo que se desaprovecha mucho el tema en el tema de la agricultura. Hay un sistema de riego que pues, ya creo que es de ciclo pasado porque desafortunadamente hay un riego desmesurado del agua para la agricultura, ¿no? Se riegan unas cantidades enormes de agua para tener una cosecha de alfalfa que demanda mucha agua. Entonces, hablaba ahorita de un sistema de agricultura de un mejor aprovechamiento. ¿Cómo podríamos hacer para que a nuestras comunidades agrícolas podamos, no sé si se esté bien dicho el término, pero cómo podemos reenseñarles o reencauzar el tema de la agricultura? Quizá no podemos ahorita, digo, por el tema de gobierno y todo lo que es el tema de los recursos financieros que se necesitan para implementar a lo mejor un sistema, un mejoramiento del sistema, una renovación del sistema, pero creo que sí pudiéramos reeducar a nuestras comunidades agrarias para tener unos sistemas de cultivo con mejor aprovechamiento del agua, ¿no? Un tema de educación, que volvemos a lo mejor a lo mismo, ¿no? Todos nuestros problemas a lo mejor se basarían en la educación, en este caso una educación agrícola de calidad, en la que podamos decirle a nuestros campesinos, oye, a lo mejor la alfalfa se te puede dar con esto, tener un mejor aprovechamiento del agua, un sistema que no necesariamente sea un riego total de este gran recurso. Para mí, esa sería mi pregunta, maestro José Antonio. No sé si me amplié mucho, pero al final sería eso: ¿cómo podemos reeducar a nuestras comunidades agrarias para tener un mejor aprovechamiento del agua? Muchas gracias, Agustín. Pues tiene que ver un poco con lo que comentaba Juan Manuel también, ¿no? A ver,
En su caso, el sistema que usábamos hace algún tiempo y que todavía se usa en algunas zonas era el sistema que se denomina por inundación, que consistía en verter el agua en la parcela y que que la planta fuera tomando el agua que requería. En su momento funcionó. Éramos pocos habitantes, pues había relativamente, bueno, no mucha, pero había más agua. Pero ahora el sistema ya no puede operar de esa manera. La ventaja que tenemos es que podemos dar a la planta, como decía hace rato, la cantidad de agua que requiere y se produce más por hectárea y cambiar el cultivo. ¿Qué podríamos hacer en este caso? Y decía que tiene que ver un poco con lo que comentaba Juan Manuel. Pues esos agricultores que le invierten muchas horas al día y muchos días al año, o todos los días del año, pues sí, llevarlos a esas zonas dentro del mismo país donde han logrado darle la vuelta y cambiar sus sistemas de riego, por riego tecnificado, por riego modernizado, por sistemas productivos muy buenos, por sistemas de comercialización adecuados. Entonces, una parte es el ejemplo, ¿no? Tú mencionabas otro tema que debe estar siempre muy en la mente de todas las obras que hagamos. Si vamos a llevar agua del punto A al punto B, ok, es de la A al punto B, pero en el Inter, todas las poblaciones que están entre el punto A y el punto B deben beneficiarse también. Es decir, si vamos a llevar agua de Cutzamala a la Ciudad de México, pues las poblaciones en el Inter también deberían de beneficiarse con esa agua. Aunque el agua es de propiedad nacional, ya lo sabemos, el agua no es de nadie en particular, pues sí existe ese sentido de propiedad de la gente que vive cerca del río o cerca del lago. Entonces hay que darle esos servicios. En la otra parte del riego, pues es aprovechar, como yo decía, y tú lo comentaste de alguna forma, aprovechar, por ejemplo, a las universidades, a los institutos que tenemos de capacitación. Y yo he pensado cómo podríamos establecer incluso un fondo agrícola. Es decir, con los beneficios que se va logrando. Bueno, hay programas. La Comisión Nacional del Agua tiene un programa donde apoya a fondo perdido con la mitad de los recursos para modernización del riego. Y, y lo que hay que ver es, por ejemplo, de ese beneficio económico que se obtenga, cómo una pequeña parte se puede destinar a un fondo, que ese fondo permita ayudar a otros usuarios a que mejoren su nivel y así siga esa cadenita, ¿no? Entonces, yo creo que aquí con el ejemplo, yendo a las zonas donde han tenido un mejor desarrollo, en las zonas de otros estados del país en el norte, se requiere, por supuesto, yo creo que hay que, como ingenieros o como equipos multidisciplinarios, que es algo que, por ejemplo, estamos buscando en la Asociación Mexicana de Ingeniería y Ciencias del Agua, de la cual tengo el honor de coordinar la parte de ingeniería, que es una asociación multidisciplinaria. ¿Cómo llegamos a esos indicadores que permitan decir, mira, vas a invertir tanto a los funcionarios y a los usuarios? Se va a invertir tanto y el beneficio, como yo decía, social, económico y ambiental es este. Es decir, inviertes uno y recuperas en beneficio 10. Hablando de otro tema, no de la agricultura, hablando de agua potable, por ejemplo, se ha visto que por cada peso que inviertes en agua potable te ahorras 10 en servicios de salud. 10 en servicios de salud para atender a la gente que antes consumía agua que no era potable y que le estaba provocando muchas enfermedades de tipo gastrointestinal. Gastabas 10 veces más en servicio de salud, pero no estaba resolviendo el tema. Al proporcionarle el servicio de agua potable ya lo está resolviendo. Volviendo al tema del riego, aquí lo importante es, como tú comentas, la alfalfa, ¿no? La alfalfa es un gran consumidor de agua. ¿Cuál es realmente la rentabilidad que ellos obtienen? Si en lugar de ese producto cambiaran por otro producto que usa menos agua, modernizando el riego, es decir, reduciendo el volumen de agua a la mitad, la ganancia del productor se va a ir a 2, 3, 4, 5, 6 o más veces. Y entonces se requiere de un apoyo estatal, de un apoyo federal, apoyo técnico y apoyo económico que los vaya llevando, que vaya demostrando poco a poco cómo van avanzando. Y ese ejemplo en una zona va, por supuesto, a quererse imitar en otra. Y entonces ya con la experiencia que vamos logrando, vamos creando una situación ganar-ganar exponencialmente maravillosa, ¿no? Entonces yo creo que ese es el objetivo. En el caso de ellos, yo creo que es con el dinero, o sea, mostrándole el beneficio económico que van a obtener. En el caso de nosotros, no solo el beneficio económico, sino obviamente el beneficio en términos de preservación del recurso, aunque no es una zona tan limitada en términos de agua, ¿no? Por la disponibilidad que hay. Pero de todos modos hay que aprovecharla bien y hay que aprovecharla siempre de manera muy cuidadosa, pues con todo respeto, yo diría muy inteligente, ¿no? Muchas gracias, Juan Manuel. José Antonio, muchas gracias.
Vamos a dar el uso de la voz al presidente de la sección de Oaxaca de la ONCA, al doctor Isaías Toscano. Adelante, doctor. Muy buenas tardes, Presidenta. Muchas gracias, amigos, amigas, colegas de OMCA en distintos estados de la República. Maestro José Antonio, maravillosa su disertación. Muchas gracias. Nada más dos preguntas muy objetivas, maestro. En su opinión, ¿cuáles son los obstáculos de los particulares para el tratamiento del agua en beneficio de este? Si bien tenemos comprendidos la Conagua, perdón, yo así lo visualizo, es un monopolio, ¿no? Entre el Estado, entre la Federación, Estado y municipio. Usted, ¿cuál es su opinión, maestro, ya de manera precisa, los obstáculos que enfrentan los particulares para el tratamiento del agua y para la explotación del mismo con objetivo de beneficio social, maestro? Y la segunda pregunta sería, maestro, ¿existen foros en el tema de tratamiento del agua en el Congreso de la Unión? Porque creo que eso no está muy publicitado, sobre todo las jornadas de limpieza, maestro. Gracias. Muchas gracias, Isaías. Bueno, en el tratamiento lo podemos ejemplificar, por ejemplo, en las ciudades, ¿no? Que es uno de los usuarios. Para la Comisión Nacional del Agua, las ciudades son uno de los usuarios, tienen su título de concesión, tienen un conjunto de pozos, tienen un volumen autorizado. El agua residual tratada, la verdad, para mí es un recurso hiper valioso. Pero ¿qué hay que hacer? Se deben de tener reglamentos muy claros en el que hay, mira, el tratamiento de aguas residuales en general está compuesto por procesos físicos, químicos y biológicos. Los procesos biológicos se hacen a través de bacterias que descomponen la materia orgánica. Esas bacterias pueden tratar cierto tipo de aguas. El agua residual doméstica, pero sin problema. Es más, sin ningún problema. Pero hay ciertas descargas industriales que no se pueden tratar y que inhiben el proceso. Entonces, eso implica un trabajo muy conjunto, en este caso con la autoridad, con la Comisión Nacional del Agua, para hacer ese seguimiento de descargas, que se force a que esos usuarios que tratan esas aguas residuales cumplan con la normatividad que se establece para que puedan tener esas aguas la calidad adecuada. En el caso mismo de las ciudades, deben todas, y me imagino que casi todas han de tener su reglamento de agua potable y drenaje. Es decir, hay descargas que no se deben de permitir a la red de drenaje. Por ejemplo, las grasas y los aceites. Eso no los tratan las bacterias y eso afecta en el proceso. Entonces, son obstáculos técnicos, son obstáculos también un poco de visión, ¿no? En el caso del tratamiento, aquí el punto clave es para qué queremos tratar el agua. Y el agua residual tratada muchísimas aplicaciones. Se puede usar en procesos de enfriamiento y limpieza, se puede usar para la generación de energía eléctrica en ciertos procesos, se puede usar, por ejemplo, en las áreas verdes, se puede usar para el llenado de lagos recreativos en zonas donde no existía ni nada. Yo siempre les comento que se me hace pues, curioso pensar que la primera planta de tratamiento de aguas residuales en este país fue la planta de Chapultepec. Y eso fue hace 68 años y ya tenía un propósito, que era mantener el nivel del agua de los lagos. Faltó modernizarla, pero todos Chapultepec es un sitio icónico para la ciudad y se creó un café alrededor y un restaurante y las lanchas y todo lo que tú quieras. Entonces, yo creo que el punto clave es, ¿para qué vamos a usar esa agua residual tratada? ¿Cómo vamos a captar esa agua residual? ¿Cómo evitamos que ciertas sustancias no se viertan en los sistemas de drenaje? Y con las sanciones que tengan que aplicarse, ¿cómo hacemos para que ciertos tipos de usuarios no viertan sustancias? Bueno, más bien traten las aguas residuales como deben de tratarlas, porque eso está en la propia ley de aguas nacionales. Para la gente que deposita agua en los ríos y lagos debe cumplir con cierta normatividad. Y hay sanciones de diferente tipo. ¿Y cómo hacemos? Por supuesto, y luego, ¿a qué queremos llegar y qué agua vamos a recibir a lo largo del año? Si haces ese balance, defines con toda claridad tu proceso. Hay muchos procesos, pero normalmente te digo, implican la parte física, química y biológica, y puedes logras dos productos muy importantes. El agua residual tratada, que es para mí un recurso hiper valioso, y los lodos, que es otro producto que se obtiene del tratamiento de aguas residuales, que los lodos son un producto pues, que huele muy mal, muy grumoso, pero que se puede tratar. Y al tratar los lodos, tú los tratas también con bacterias, puedes crear metano que te ayuda a generar energía eléctrica. O puedes también utilizar el lodo tratado como mejorador de suelo. O sea, las opciones se abren muchísimo. Y entonces sí tienes que trabajar las partes técnicas y económicas y de creación de conciencia con la población, ¿no?
Muchas gracias, maestro. Muy acertadas sus respuestas. Gracias. Gracias, José Antonio, por la respuesta. Voy a dar el uso de la voz a Carlos Ramón Campos Chávez, ofreciendo una atenta disculpa a quienes han participado en el chat y que por cuestiones de tiempo no será posible darles el uso de la voz. Carlos Villa, que nos acompaña de Querétaro, Agustín Bautista, que ya participó, también Isaías, que participó, Roxana Herrera Telles, que nos acompaña desde San Diego, California, Estados Unidos, consejera de la ONCA. También Jesús Eduardo Ramírez Soltero, que comenta aquí y agradece la participación que has tenido. Y bueno, vamos a cerrar esta sesión, si les parece bien, con la participación del consejero nacional Carlos Ramón Campos Chávez, que tiene una intervención. Adelante, por favor. Solamente rápidamente, Cristina, para agradecer todos los comentarios. Con mucho Nuestro gusto, querido claro. Carlos Villa es todo un personaje en el tema del agua en Querétaro y en el país. Eduardo es una persona súper interesada y todas las personas que comentaste también en el tema del agua. Y se le agradece mucho su participación, la difusión de los conceptos que vertemos, porque como decíamos, debe ser un tema del dominio común. Y agradecerte, por supuesto, tu invitación a toda la Orden Mexicana Colegio de la Abogacía y estoy a sus órdenes para lo que siga. Gracias, Carlos. Adelante, por favor, consejero. Sí, muchísimas gracias, buenas noches. Primero, muchas felicidades, maestro. Gracias por su tiempo, por compartirnos sus conocimientos y a todas y a cada uno de ustedes también aquí por su presencia. Bueno, en concreto voy a la pregunta. Yo soy del estado de Tabasco y bueno, ¿y por qué hago la aclaración que soy del estado de Tabasco? En Tabasco hemos sufrido en los últimos años, los últimos 20 años, inundaciones muy importantes, causadas por dos fenómenos muy interesantes. Primero, obviamente, las lluvias que han caído de manera torrencial, de manera muy interesante. Segundo elemento, la construcción en zonas donde eran mantos acuíferos. Por ahí tenemos una frase que posiblemente sea adjudicable a la Ciudad de México. El agua tiene memoria. O sea, no, o sea, al final de cuentas, el agua siempre va a encontrar su cauce natural y va a volver o va a regresar de donde en su momento se secó o desviaron ese curso del agua, ¿no? En el estado de Tabasco hay un fenómeno muy interesante. En los años 1600, a algunas gentes se le ocurrió la brillante idea de el río Grijalva desviarlo, o sea, generaron una desviación y un río artificial que hoy en día se llama Río Carrizal y generó dos ríos alrededor de la ciudad. Lo que años después, digamos que décadas después pasó, o mejor dicho, siglos después, en los años 50, 60, vienen los grandes proyectos de las presas de Malpaso, Chicoacén, en Chiapas, y lo que no se proyectó tiempo después fue que esas presas, son 4 presas si no mal recuerdo, en esa acumulación iba a generar posteriormente, por esa gran cantidad de agua que iba a caer en los altos de Chiapas, las inundaciones en el estado de Tabasco. Y eso no lo digo yo, hay informes técnicos que lo pueden explicar de mejor manera. La pregunta en concreto es la siguiente, maestro, y va enfocada en dos grandes áreas. Si bien es cierto el tema de presas puede ayudar a un desarrollo económico, social muy importante, también hay una lógica de seguridad nacional. O sea, las presas tienen una protección porque también suministran energía eléctrica a varias regiones del país. Y la pregunta la dejo amplia para efectos de podamos enriquecer aquí la conversación. Y su respuesta es, ¿cómo armonizar la parte técnica de ingeniería que naturalmente usted con gran profundidad domina con estas dos grandes categorías, ¿no? El tema de la biodiversidad, el cuidado del medio ambiente, evitar estas catástrofes o prevenir estas catástrofes ecológicas, pero también el concepto de seguridad nacional, ¿no? O sea, porque no es nada más construir una presa por construir una presa. O sea, en China, sí, presumen que se construyen grandes presas, pero a ver, hay una lógica económica de seguridad de por qué esa presa en ese lugar. ¿Por qué vamos a sacar a ciertas gentes o a millones de habitantes en zonas? O sea, hay una lógica económica de seguridad y obviamente jurídica para efectos de. Y pues no en cualquier lugar se puede construir una presa. O sea, por ahí estaba escuchando un anteproyecto que quieren construir una presa en el río Sumacinta, tirándole, o sea, el río Sumacinta es mucho más grande que el río Grijalva.
o sea, que nace en el Petén guatemalteco, o sea, pero el río Sumacinta, vaya, tiene una lógica completamente distinta. Entonces, dejo la pregunta al respecto, pero bueno, son inquietudes de un agente de la zona, que ya lo adoptó la Ciudad de México, afortunadamente. Pero bueno, la dejo al aire, mi estimado maestro, y muchas gracias por su tiempo y espacio. Saludos a todas y a todos. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Pues yo creo que son los temas que comentábamos al inicio, ¿no? Primero, ¿cuál es el objetivo? O sea, ¿cuál es el propósito? Y lo que comentaba de alguna manera al inicio también Juan Manuel, un poco reconocer la parte de la historia. Entonces, yo creo que ese es fundamental, siempre en las presas. Por eso yo decía mucho al inicio, debatir, platicar, rebotar ideas una y otra vez, por supuesto, platicar con la gente del lugar, que ellos tienen información privilegiada, y recurrir a archivos. Por ejemplo, nosotros tenemos en México el Archivo Histórico del Agua, que es un archivo muy rico, con información muy valiosa, y hay que entender bien el esquema, hay que entender bien cómo estaba la situación en cierta época, cómo fue evolucionando, qué daños en su momento se hicieron, por qué razones. Todo eso nos da un bagaje extraordinario que no podemos de ninguna manera dejar de utilizar. Entonces, para hacer una obra de este tipo, en el caso, como decíamos, del sur-sureste, son más bien obras para generar energía eléctrica contra las inundaciones, pero incluso en las obras que se hagan en el centro y en el norte, que tienen otro fin, hay que ver muy bien la historia. O sea, cómo se abastecían, qué se hacía, cómo eran los sistemas de abastecimiento, cómo eran los sistemas de distribución. Y esa información de verdad es súper, súper rica. Y platicar muchísimo con la gente del lugar, con la gente mayor. Ellos tienen la historia y ellos nos pueden dar muchísima información adicional que debe ser parte de esa información inicial que nosotros debemos usar para conceptualizar, ni siquiera para diseñar, para conceptualizar la presa. Entonces yo creo que esa es la parte clave. O sea, no podemos de ninguna manera menospreciar o considerar como algo irrelevante la historia de lo que ha ocurrido en el tiempo, porque mira, siempre, y esto hay que también ser un poco claros, en la parte de ingeniería siempre tenemos un poco de incertidumbre. Analizamos los datos de lluvia, pueden ser de 10 años, de 20 años, de 50 años, de 100 años, pero siempre nos va a quedar la duda de qué tan representativos son esos datos en la historia, en la historia total de la región. Entonces, siempre hay esa duda. Claro, hay métodos que usamos para hacer cosas estadísticas y de probabilidad y factores de riesgo y todo lo que tú quieras. Pero siempre tenemos ese punto que también es un punto que debemos considerar. Ahora se suma otro tema también relevante, que es que el clima ya no es el mismo. El clima ya no es el mismo. Y eso crea nos va a obligar a una forma de cálculo muy diferente a la que usábamos anteriormente. Esa variable del clima, lo que estamos viendo, por ejemplo, en este año y en el pasado y en otros, de cosas en ciudades donde no pasaban esos eventos asociados a la ocurrencia o a la falta de lluvia, son muy importantes. Entonces, yo creo que incluso la forma de cálculo va a tener que cambiar también. Pero eso conforme vayamos adquiriendo más experiencia, conocimientos y, como les decía yo, aplicando también toda esta información en inteligencia artificial para que se haga ese procesamiento y vengamos con ciertos resultados importantes. Pero ahí lo que yo te diría, y tú lo comentaste bien, el agua tiene memoria, los habitantes tienen memoria y hay que recurrir a las fuentes históricas. Aprovechemos ese archivo histórico del agua y aprovechemos de la experiencia más grande y de todos los habitantes en las zonas donde queremos lograr un beneficio o donde vamos a construir incluso las propias obras y que también deberían beneficiarse, ¿no? Gracias, maestro. Gracias. Gracias, maestro. Aquí tenemos una intervención también de nuestra consejera Roxana Herrera Telles, que está platicando respecto de el tratado firmado por México de 1944, que es todo un tema, José Antonio, en donde tú participaste y donde vamos a invitarte con posterioridad para tener un debate sobre el contenido del tratado y los efectos y alcances al respecto, si es correcto que México tiene que dar agua a Estados Unidos, en fin, de algunas dudas que nosotros tenemos porque estamos pensando enviar una opinión sobre derecho, la letra de los tratados a la presidenta de la República y bueno, pues sería muy bueno que tú que participaste en este acuerdo binacional,
participes también en esta conferencia que vamos a organizar con otras organizaciones. Por supuesto, vamos a invitar a mi querido Guillermo Leal para que participe también junto contigo. Invitaremos a algunas otras figuras importantes, como el exgobernador de Chihuahua, Patricio Martínez García, que vivió de primera mano toda la ausencia de agua en el norte del país. Pero pues la pregunta que hace mi querida Roxana es un tema, en sí es un tema importantísimo en donde la ONCA va a preparar una sesión y a partir de eso tomar una definición sobre presentar una opinión a la presidenta de la República. Entonces ya te estaremos informando al respecto. Y bueno, leo también una felicitación que hace Jaime Tinoco, que es amigo tuyo, un expertazo en tema de agua y te felicita por tu exposición clara y objetiva en este tema tan apasionante y poco comprendido, obviamente. Entonces, bueno, con esto también Roberto Reyes te agradece tu participación en este tema, reconoce la experiencia que tienes en el manejo del mismo y bueno, eh, pues Pues gracias sí, a nuestro querido Roberto y por supuesto a Jaime. Jaime para mí es un referente personal en el tema del agua y del tratado hay que verlo con mucho cuidado. hay Para que mí ver. es un muy buen tratado. Les digo así nada más dos cositas rápido. Estábamos con el comisionado de Derechos Humanos y me dijo, ingeniero, ¿qué es cuando era todo este tema? Ingeniero, ¿qué es una cuenca? Y le dije, a ver, era una mesa larga, redonda. Y le dije, a ver, licenciado, yo dije, uy, ya empezamos muy bien. Y así lo comento en mi libro, ¿no? En algún lugar de México, Inglaterra. Le digo, a ver, suponga que en el perímetro hay un conjunto de montañas, empieza a llover, una parte del agua llega hacia dentro de la mesa, forma río, lago, sin filtro y forma el acuífero, y otra se va fuera de la mesa. Lo que cae dentro de esa mesa, esa es una cuenca. Me dijo, ah, muy bien, ingeniero. Digo, entonces la cuenca no reconoce límites políticos. En este caso hay un río que pasa al medio, que divide a los dos países, que es el río Bravo. En el tratado se define con toda claridad el agua que cae en Estados Unidos y que le pertenece a México, porque así se definió, y el agua en México que cae en México, pero que le pertenece a Estados Unidos. El tema aquí es que hay 6 cauces que nacen en México y que una tercera parte de los cauces al llegar al río Bravo pertenece a Estados Unidos. Eso está bien, pero se establece también un volumen anual en periodos de 5 años. Entonces, es un agua que le pertenece a Estados Unidos. Así como hay agua que nace en Estados Unidos y nos proporcionan a nosotros, y que nace en Estados Unidos, pero que nos proporcionan a nosotros en las presas Amistad y Falcón. Igual, por ejemplo, en el caso del río Colorado, nos dan más de 4 veces lo que damos de ese volumen del río Bravo, pero ni siquiera lo damos. O sea, es una cuenca, está establecido cómo se distribuyen los volúmenes, cuánta agua le toca a cada quien del agua que nace, digamos, en el país geográficamente hablando, y así está el tema, ¿no? Es un tratado que se ha usado como referencia a nivel mundial. Es un tratado de 1944 que me parece muy, muy buen tratado. Hay una comisión de límites de aguas, una sección mexicana, una sección americana, trabajan de manera continua. Se establece cómo se hacen las entregas de esa agua de parte de los dos países, el agua que nace en Estados Unidos y va a México y al revés. Entonces, no es, mucha gente lo quiere ver como, pues es nuestra agua y se las damos. No, es nuestra agua y se las damos. Yo no lo veo así, pero con todo gusto lo platicaremos en la sesión que tú comentas, Con ¿no? mucho gusto, yo creo que vale la pena, querido José Antonio, llevar a cabo un análisis técnico-jurídico Ujú. de este tema tan apasionante y aparte de eso, bueno, pues generar un grupo de trabajo para efecto de tomar decisiones, sobre todo nosotros como colegio, que somos un Claro. cuerpo consultor de los 3 órdenes de gobierno, así que como cuerpo consultor tenemos que hacer una serie de propuestas al respecto. Muy bien. Muchas Muchas, gracias. Ay, perdón, presidenta. Muchas gracias por su respuesta y esperamos tenerlo nuevamente con nosotros con este importantísimo tema y polémico tema. Gracias, Roxana. Gracias por la pregunta y siempre he sido una gente muy abierta, muy directa y en esa reunión con todo gusto les voy a comentar la visión de los actores mexicanos y, y qué faltó. Y qué faltó y cómo algunos de los actores mexicanos, cuando les dijimos el agua de la ciudad está garantizada, se hicieron para atrás como diciendo, pues ya no es mi tema. Eh, y con todo gusto hablamos poniendo los puntos sobre las IES, de cómo fue el tema y cómo se pudo hacer esta extraordinaria negociación
con gran voluntad de los funcionarios americanos y mexicanos, en un equipo extraordinario de CONAGUA con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Con todo Muchas, gusto. Con muchas mucho gracias. gusto. Claro que sí, José Antonio. Anita Mozo, ayúdame por favor a poner el reconocimiento que le vamos a entregar a nuestro querido ponente. Bueno, en lo que Anita nos ayuda a poner ya está, aquí el reconocimiento. Muchísimas gracias. Querido José Antonio, no tengo más que agradecerte infinitamente tu participación en este evento y entregarte este reconocimiento a nombre de la Orden Mexicana Colegio de la Abogacía, a través del cual reconocemos tu experiencia, la información que nos has proporcionado, tu siempre disposición para compartir con nosotros información relevante. En este caso, entregamos este reconocimiento al maestro José Antonio Rodríguez Tirado por su participación como ponente en la conferencia Logremos que las presas para agua potable sean obras policromáticas. Este reconocimiento se otorga el día 17 de septiembre del 2025 y firma este reconocimiento tu servidora como presidenta del Consejo Directivo de la Orden Mexicana Colegio de la Abogacía. No tengo más que agradecerte, palabras de agradecimiento, querido José Antonio, y por supuesto que te vamos a invitar para hablar de un tema tan discutido como es el tema de el Tratado de 1944. Podemos quitar el reconocimiento, querida Anita, para solicitar a los presentes que abran su cámara para tomarnos una fotografía con nuestro ponente. Pues en paralelo, muchas gracias, querida Cristina, muchas gracias a todas las personas que se unieron a la reunión, a todas las personas que verán posteriormente el video y empujemos el tema del agua. Con mucho Mm, gusto. Con mucho gusto. Vamos a hacer un análisis serio sobre derecho positivo, sobre temas técnicos, sobre todos los análisis de los ordenamientos, porque no es solamente el de 1944, hay una serie de documentos previos. Creo que son 14 documentos previos al Tratado de 1944 que, bueno, en contexto tienen que ser interpretados a través del derecho positivo. Y bueno, pues, ¿quién más que los abogados y los ingenieros para que participen en este importante análisis? Bien, muchísimas gracias a todos los que abrieron la cámara. Vamos a tomar la fotografía emblemática del colegio. Te la vamos a compartir, querido José Antonio. Muchísimas gracias. gracias. Y vamos a enviarte este reconocimiento donde tú nos indiques para enviarte de manera física el reconocimiento para valor curricular. Muchísimas gracias, agradezco mucho la participación de ustedes. Eh, es bueno ver el rostro detrás de los nombres que están en los recuadros de esta sesión telemática. Muchísimas gracias a todos que nos acompañan. Muchas gracias por sus valiosos conocimientos, por compartirlos. Y gracias, compañeros. Saludos. Gracias a todos. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Excelente noche. Gracias. Gracias.